Ay, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más al curso de Historia Segundo. Siendo las 9 de la mañana, vamos a iniciar, ¿no?, con el curso de hoy día. ¿En qué nos quedamos anteriormente? Como siempre digo, ¿no? No es que me olvide, sino quiero ver si ustedes están en constante aprendizaje. Bueno, ¿no? Como verán, pues no, ha sido días festivos anteriormente, ¿no? El 1 de mayo ahorita con el segundo, el 2 de mayo, ¿no? Sí, ojalá que no les agarre esta enfermedad, como digo. No, espero que se cuiden y se protejan. Nos habíamos quedado, bueno, acerca de la independencia de México. Claro, que digamos, poco a poco, como España perdía poder, acá los países que habían sido invadidos por la corona española empezaron a independizarse. Uno de ellos, México. Uno de ellos, México. ¿Y cómo creen que empezó, no? La independencia de México. ¿No? A ver, hemos visto personajes, ¿no?, hasta llegar, pues, no digamos, porque digamos, el tema central es la emancipación de las colonias hispanoamericanas, o sea, la independencia de cada uno de los países. Vamos a presentar pantalla. Acerca de todo ello. Hemos visto los personajes desde la emancipación, ¿no? Emancipación de las colonias hispanoamericanas, pasando, ¿no?, por los antecedentes de la emancipación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en España? Se debilitaba el país a causa de la invasión napoleónica de la península ibérica. La guerra de independencia española. En Hispanoamérica, ¿qué pasaba? Los criollos recibían tratos discriminatorios en el comercio y en el acceso a los cargos coloniales. Creación de varios cuerpos militares locales con ayudas de potencias extranjeras. En las consecuencias que hemos visto, ¿no? El derrumbe ideológico y administrativo de España. Tras la guerra de la independencia, se imponen los anhelos secesionistas de los territorios ultramarinos. La intervención también del Reino Unido. Sí, puede ser que sí. Ya. Los personajes destacados, ¿no? Los personajes destacados, Simón Bolívar. Acá, por parte de, digamos, de América del Sur tenemos a Simón Bolívar y a Don José de San Martín. En América del Norte tenemos, ¿no?, aquí a Miguel Hidalgo, Morelos y Agustín de Iturbide. Sí, hasta un sacerdote llegó a... Bien, a ver, con respecto a la emancipación, ¿no? Según los años. La independencia de México, ¿no? Si ustedes recordarán, antes de que, digamos, venga a Perú, ¿no?, la independencia, eh, fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. La pérdida de esta posesión, ¿no?, tuvo una importancia decisiva para la monarquía, ya que en los ingresos mexicanos representaba el 90% del total de los caudales americanos al final del periodo colonial. La guerra por la independencia mexicana inició el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército de Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración,
Pero, ¿qué era la Ilustración? ¿Se acuerdan o no? ¿No? La Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de qué, acerca de las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio. Los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que sumó una profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa de la metrópoli de 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, con apoyo del virrey y José de Iturrigaray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. A pesar de la derrota de los criollos, no, a pesar de la derrota de los criollos en Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendían seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la Conjura de Valladolid, descubierta en 1809, y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810 los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos optaron por tomar las armas el 16 de septiembre de la Compañía de los Habitantes Indígenas y Campesinos del pueblo de Dolores, Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. A partir de 1810, ¿no? El movimiento independentista pasó por varias etapas, pues los sucesivos líderes fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio se reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones del orden social como la abolición de la esclavitud. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias de independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó el movimiento insurgente de un marco legal propio. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas. Hacia 1820, solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. La rehabilitación a partir del pronunciamiento de riego de la Constitución de Cádiz, de carácter liberal en 1820, alentó el cambio de la postura de las élites novohispanas, que hasta ahí habían respaldado el dominio español. Al ver afectados sus intereses, los criollos monarquistas decidieron apoyar a la independencia de Nueva España, para lo cual buscaron aliarse con la resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores y a principios de 1821 pudo encontrarse con Vicente Guerrero. Ambos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aristocracia y el clero de Nueva España. Finalmente, la independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821. Tras esto, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera monarquía católica que dio paso a una república federal en 1823, entre conflictos internos y la separación de América Central. Después de algunos intentos de reconquista, incluyendo la expedición de Isidro Barrares en 1829, la España reconoció la independencia de México en 1836, tras el fallecimiento del monarca Fernández VII. Y como verán, pues no, después con el tiempo, ¿no? Dijo no, que España pide perdón por haberlos invadido, ¿no?
Sí, es verdad, hace unos meses atrás, ¿no? AMLO le dijo a España que pida perdón por habernos invadido. Sí, es verdad. A ver, la sociedad novohispana. No, la sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, cuya posición estaba condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político. Una de ellas era su papel respecto a la posesión de los bienes económicos. Había un grupo muy pequeño de personas que controlaban la mayor parte de la riqueza, mientras que la gran parte de la población era pobre. Los pueblos indígenas debían pagar un tributo al gobierno y estaban sujetos a un régimen de autoridad que, por ambiguo, provocaba numerosas confrontaciones entre españoles, criollos y mestizos. Muchos de estos enfrentamientos tenían relación provocada, ¿no? Tenían relación con cuestiones agrarias, como por ejemplo, ¿no? La tenencia de la tierra y el control del agua. A lo largo de los 3 siglos de dominio español, hubo varios estallidos sociales en la Nueva España, entre ellos la rebelión de los Pericúes de 1734 a 1737 en Vieja California, la rebelión de 1761 de los mayas, encabezada por Jacinto Cané, y las rebeliones de los seris y los pimas en Sonora a lo largo de todo el siglo XVIII. Como un corolario de los múltiples orígenes en la población de Nueva España, surgió el sistema de castas. Estos grupos estaban caracterizados por el origen racial de sus integrantes, encontrándose en la cúspide los españoles, y entre ellos los europeos. El mestizaje entre español, indígenas y africanos dio como resultado un número de grupos, cuya posición estaba determinada por la cantidad de sangre española que poseían. El sistema aspiraba a mantener la supremacía de la lengua española, y aunque nunca tuvo base legal, no siendo más que una nomenclatura citada, reflejó la división y la exclusión existente en la Nueva España, donde los grupos no españoles ocupaban un lugar marginal en el sistema social. Esas son las grandes verdades, ¿no? O sea, digamos, ustedes saben que siempre, digamos, solo, bueno, había, ¿cómo se llama? Racismo y discriminación, ¿no? Porque lo de la piel también. El pilar de la economía del virreinato de la Nueva España era la minería, particularmente la explotación de oro y plata. Durante el siglo XVIII, la producción minera vivió una de sus mejores épocas. Como resultado, ¿no? La producción de oro y plata se triplicó en el periodo de 1740 a 1803. La bonanza era tan grande que la mina llamada La Valenciana, en el estado de Guanajuato, llegó a ser considerada la operación minera de plata más importante del mundo. Al finalizar el siglo XVIII, Nueva España producía más de 2.500.000 de marcos de plata, y sus principales regiones, ¿no? mineras eran Guanajuato, Zacatecas y el norte de la Intendencia de México. La importancia de la minería para la economía novohispana era tal que Carlos III reconoció el Cuerpo de Minería de Nueva España en 1776. Un poco más tarde permitió el establecimiento del Real Tribunal de Minería, así como también del Colegio de Minería.
El apogeo de la explotación minera favoreció el desarrollo de las otras actividades económicas, particularmente el comercio y la agricultura. Por ejemplo, ¿no? La creciente importancia de Guadalajara y el Bajío se debía a su relación con los minerales de Zacatecas y Guanajuato, dado que la exportación de plata y oro constituía el nodo de la economía novohispana. El poder económico de los consulados, ¿no? respaldaba su capacidad de representación política, gestión y cabildeo. La economía novohispana entró en crisis a final del siglo XVIII, periodo en que coinciden las reformas borbónicas adoptadas por la corona. Las reformas tenían por objeto modernizar la administración de las colonias y hacer más rentable la explotación de sus recursos, porque en Nueva España había una escasez de capitales en circulación debido al monopolio sobre la plata ejercido por los comerciantes y por la propia política financiera de la metrópoli. Una parte importante de las rentas derivadas de la prestación de las colonias no llegaba a las arcas reales, repartiéndose entre distintas corporaciones de acuerdo con los arreglos antiguos entre la corona y estos grupos. Ciertamente la reforma afectó los intereses de las clases más privilegiadas. Al establecerse además el libre comercio entre el virreinato, creció el poder económico y político de los criollos y los mestizos, que comenzaron a ocupar también más espacio en la administración virreinal. En las últimas décadas del siglo XVIII, Nueva España estaba en bancarrota a causa de la expoliación de sus finanzas por parte de la metrópoli. Paradójicamente, fueron los miembros de la élite económica, muy golpeada por la política económica de la monarquía, los que apoyaron el golpe de Estado contra el virrey José de Iturrigaray en 1808, cuando el Ayuntamiento de México intentó ejercer la soberanía en ausencia del rey de España. La segunda mitad del siglo XVIII fue escenario de un movimiento de reivindicación patriótica por parte de los criollos de Nueva España. Este fenómeno es una respuesta al dominio peninsular en la vida del virreinato, tanto en el campo económico como el político, el social y el cultural. Los protagonistas de este movimiento eran miembros del pequeño grupo de personas que tenían acceso a la educación. En la sociedad novohispana, esto era posible solo a través de los establecimientos eclesiásticos, pues la iglesia era la única institución que prestaba a este servicio. Por lo tanto, este grupo que estaba integrado notablemente por religiosos, ¿no? El nacionalismo criollo de Nueva España ensalzó el virreinato frente a las afirmaciones de los peninsulares, por la que se pretendía justificar el dominio español en las tierras americanas. La pugna ideológica entre España y América no era nueva, tiene su origen en la conquista misma. La diferencia en aquellos primeros contactos de los hechos que tuvieron lugar durante el siglo XVIII es que son los criollos que toman la defensa de la tierra, de la que son nativos. Al hacerlo reivindica un pasado del que se proclaman herederos por el hecho de compartir el espacio, aunque la civilización mesoamericana no es antecedente directo de la sociedad novohispana de 18, ni son indígenas de los que defienden con orgullo su historia y su territorio ancestral. Varios de los representantes del nacionalismo criollo novohispano eran miembros de la Compañía de Jesús. Sí, es como lo digo. ¿No? A ver.
En el siglo XVIII, esta congregación desempeñaba una importante labor en la evangelización de los indígenas del norte del virreinato. En la, a la par de esta obra produjeron un conjunto de documentos que se dan en cuenta, ¿no?, de pueblos que hoy se encuentran extintos. La importancia de la Compañía de la Vida Nueva España radicaba en su gran actividad a favor de la cultura, tanto a través de la educación como en la producción y difusión del conocimiento. Esta actividad, ¿no?, le permitió establecer una red de relaciones que involucró en la compañía en otras esferas, especialmente con miembros de la élite agrícola, comercial y minera. A la salida de los jesuitas, fueron los pupilos los que retomaron el impulso renovador de la compañía. Entre ellos se puede señalar el astrólogo Antonio de León y Gama, al físico José Mariano Muciño, al filósofo Benito Díaz de Gamarra y el enciclopedista José Antonio Alzate. Un importante número de personas adheridas a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País eran familiares, alumnos o patrocinadores de miembros de la compañía. Esta corporación adquiere importancia en la historia novohispana porque ayudó a conservar el espíritu renovador de los jesuitas y favoreció la difusión de la ilustración en Nueva España, ¿no? A través de los miembros de este grupo, los jesuitas pudieron mantener contacto con el país del que fueron desterrados y eventualmente pudieron verlo cuando la colonia accedió a su independencia. El estilo de trabajo, ¿no?, de la Compañía de Jesús se puso en alerta a varios gobiernos europeos, tanto por su cargo al papado como por su actividad intelectual y las alianzas que habían establecido. Los jesuitas fueron expulsados de varios territorios durante la segunda mitad del siglo XVIII, incluyendo los dominios españoles por la pragmática sanción de 1767. Esto no solo implicó la salida de miembros extranjeros de la congregación, sino el destierro de numerosos criollos. Algunos autores opinan que la expulsión de los jesuitas es la primera afrenta de los monarcas españoles hacia sus súbditos americanos. Algunos de los jesuitas desterrados habían sido figuras centrales de este movimiento intelectual, que reivindicó a Nueva España frente a su metrópoli, y que llegó incluso a proponer la necesidad de emancipar a la colonia. Uno de ellos fue Francisco Javier Clavijero, que tuvo que publicar su historia antigua de México en Italia y en el idioma de ese país. En esa obra, Clavijero emprende una amplia defensa de América frente a Europa, comenzando por las cuestiones naturales y concluyendo con la reafirmación de todos los americanos a través de la reivindicación del pasado indígena. En este movimiento, Clavijero, como otros criollos novohispanos, rechaza que sus declaraciones están influidas por otra pasión o interés que el amor a la verdad y el celo por la humanidad, y asume decididamente, ¿no?, la defensa de los indígenas, con los que no tienen lazos consanguíneos ni podemos esperar de su miseria ninguna recompensa. La aparición de la historia antigua de México puso los intelectuales de Nueva España ante un pasado tan glorioso como el de la antigüedad europea, que favoreció el arraigo del sentimiento patriótico y también de las reivindicaciones de igualdad de derecho entre españoles peninsulares y españoles americanos. O sea, digamos, había una disputa en sí. Las consecuencias de la expulsión de la Compañía de Jesús, no se circunscribieron únicamente a cuestiones ideológicas. En varios puntos de Nueva España hubo manifestaciones de rechazo a esta medida tomada por la corona. El virrey Carlos Francisco de Croix envió a José Gálvez con 500 soldados a contener la oposición en ciudades como Guanajuato, San Luis de la Paz, Pátzcuaro, Uruapan, Valladolid y San Luis de Potosí. En Guanajuato fueron decapitados los promotores de la oposición. Eso sí, ¿no? Sin duda, dos movimientos marcaron la historia final del siglo XVIII. Uno fue
la Revolución Francesa y el otro la independencia de Estados Unidos. Tanto una como la otra tenían su sustento en ideas de la Ilustración. A su triunfo, ¿no? La revolución en Francia y los Estados Unidos proclamaron la igualdad en los hombres ante la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos. Una categoría que nacía precisamente con el iluminismo francés. Desde luego, estas ideas no eran del todo desconocidas en las colonias españolas. Se debe, por ejemplo, que el cura Miguel Hidalgo era simpatizante de la Ilustración y que muchos de aquellos que participaron en la Guerra de Independencia de México conocían con mayor o menor profundidad las ideas del liberalismo. Este factor fue determinante, pues el clero español sabía que si Napoleón tomaba el poder en España, al tener una ideología diferente al catolicismo, perdería el poder sobre el pueblo. Por esta razón, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con el padre José María Morelos y Pavón, se convencieron de iniciar una lucha armada. De ese modo, el poder de Napoleón no afectaría directamente al clero de la Nueva España. La invasión de Portugal por parte de las tropas de Napoleón de 1807 obligó la huida de la Casa de Braganza a Brasil, en España. Este suceso había provocado la división de la familia real española, instigado por Manuel Godoy. El príncipe de Asturias había planeado un complot para destituir a sus padres de la corona. Finalmente logró que Carlos IV abdicara en su favor el 19 de marzo de 1808. Tal suceso no complació en nada a Bonaparte, que intentó forzar a los Carlos IV a declarar nula su abdicación, aunque Fernández VII intentó formar un gobierno propio y organizar España. Napoleón le condujo con engaños a Bayona, donde el 5 de mayo de 1808 lo forzó a ceder la corona a su padre, para que luego éste le entregara al francés. Imagínense, ¿no? Todo lo que había pasado. No, aunque aparentemente no hubo ningún cambio en la organización y los vínculos entre España y sus dominios ultramarinos en América, en realidad en cada una de las colonias había una discusión sobre quién era el verdadero soberano de las tierras americanas. El problema era que, nominalmente, la soberanía de los españoles radicaba en el titular de la corona de España. No había una claridad sobre la posición que se debía guardar ante la ocupación extranjera de la metrópoli. Para algunos la opción era reconocer el gobierno francés de ocupación, para otros la soberanía radicaba en Fernando VII, y por lo tanto no estaban dispuestos a reconocer a Bonaparte como soberano. Y había un tercer grupo, influido por las ideas de la Ilustración y la recipiente independencia de Estados Unidos, para quienes la acción era la separación de las colonias de su
metrópoli. Estas facciones estaban formadas sobre todo por miembros de esas clases altas y medias, es decir, por españoles peninsulares, criollos y algunos mestizos, muy pocos que habían llegado a ocupar algún cargo en la estructura de poder judicial. En varias ciudades americanas se formaron juntas de gobiernos, cuyo propósito fue conservar la soberanía, la sustitución del legítimo rey de España, y hasta que Fernando VII fuera reinstalado en el trono, entre ellas la Junta de Montevideo en 1808, la Junta Tuitiva de La Paz en 1809, o la Junta de Quito en 1809. Casi todas ellas tenían su origen en la estructura municipal, una de las instituciones de gobierno más arraigadas en el mundo hispánico, y casi todos fueron dominados por criollos ilustrados, pues en su gran mayoría los españoles peninsulares se oponían a la formación de gobiernos soberanos. La noticia del motín de Aranjuez, ¿no?, llegó a la Ciudad de México el 8 de junio de 1808. El virrey José de Iturrigaray, elegido por intervención del primer ministro Manuel Godoy, se mostró consternado por los sucesos y por el apoyo de los españoles peninsulares residentes de la Nueva España al partido fernandista. No obstante, ordenó los preparativos para realizar la jura y proclamación de Fernando VII como soberano de España e Indias. El 23 de junio, los novohispanos tuvieron conocimiento del levantamiento del 2 de mayo en la metrópoli, y vía la Gaceta de Madrid, el 14 de julio estuvieron al tanto de las abdicaciones de Bayona y el nombramiento de Joachim Murat como lugarteniente general del reino. El virrey se reunió con los miembros de la Real Audiencia y acordaron guardar secreto de sus preocupaciones y cabildeos. En cambio, dieron a conocer la abdicación de Fernando VII a través de la Gaceta de México el 16 de julio. La situación en la metrópoli supuso, pues, ¿no?, una situación inédita. Se puso a discusión en quién radicaba la soberanía de los territorios bajo el dominio español. El estado de sección originado por la abdicación de Fernando VII y la ocupación francesa dividió en dos partidos a la élite de Nueva España. Para algunos, en su mayoría españoles peninsulares, cuyo portavoz era la Real Audiencia de México, el poder en Nueva España seguía radicando en el rey Fernando VII, aunque momentáneamente se encontrara ausente. De aquí que la estructura social y política del virreinato debía seguir inmutable y subordinada a la corona española. Algunas de las figuras más representativas de esta postura fueron el inquisidor Bernardo Prado y Ovejero y Ciriaco González Carvajal. Para los otros, en su mayoría criollos representados por el Ayuntamiento de México, la situación era más compleja, porque para ellos la naturaleza del vínculo entre España y Nueva España estaba encarnada en el rey, pero en su esencia eran los pueblos a través de sus autoridades quienes debían ejercerla. En medio de la crisis política, los simpatizantes de esta última postura encontraron una oportunidad para reformar el régimen virreinal. Son representantes de este grupo el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el auditor de guerra José Antonio de Cristo y el regidor Francisco Azcárate y Lezama. Todos ellos fueron apoyados por el fraile mercedario del Melchor de Talamantes, ¿no? A veces, digamos, ¿no?, una pausa que hasta, digamos, hasta había vínculos religiosos, ¿no?, vínculos eclesiásticos que apoyaban. ¿No? Hasta la iglesia, digamos, intervenía. Porque en sí, pues no había demasiada marginación.
Sí, a ver. El 19 de julio, los miembros del ayuntamiento propusieron al virrey Iturrigaray la creación de una junta de gobierno que ejercería la soberanía de la Nueva España. El virrey José de Iturrigaray convocó una junta para el 9 de agosto, a la que asistieron, ¿no?, los representantes civiles, militares y eclesiásticos, hasta sumar 82 participantes. El fin de la junta fue debatir la situación. A excepción de la Villa Urrutia, los miembros de la audiencia asistieron bajo protesta, pues consideraban que había que seguir las indicaciones de la Junta de Sevilla. Por lo tanto, calificaron de innecesaria la reunión convocada por el virrey. El Ayuntamiento de México recibió el apoyo de los ayuntamientos de Xalapa y Veracruz, de hacendados de esas regiones, así como de algunos gobernadores de las parcialidades de indios. Primo de Verdad y Escárate propusieron que, en ausencia del monarca, la soberanía de la colonia debería quedar en manos del pueblo, el cual estaría representado por los diversos ayuntamientos, así con los diputados de cabildos seculares y eclesiásticos. De esta forma, la soberanía estaría delegada de un congreso, ¿no? El Ayuntamiento de México apelaba a las leyes de partida para justificar la existencia de una junta que ejercería la soberanía en ausencia del rey, con algunas excepciones como Primo de Verdad o Talamantes. Los integrantes del ayuntamiento y sus simpatizantes eran más bien conservadores. Al apoyar el establecimiento de la junta, no pensaban en la representación popular, sino en la instalación de un gobierno formado por autoridades reconocidas y representantes de los cabildos, ¿no?, cabildos municipales. La opción del ayuntamiento no contemplaba la separación de España. Sin embargo, el bando opuesto entendía lo contrario. Para ellos, él implicaba, ¿no? Él implicaba la renuncia de una hegemonía económica y política de los españoles peninsulares durante 3 siglos. Los peninsulares fundaron, ¿no?, sus ideas en las leyes de Indias, aduciendo que era el virrey quien debía conservar la autoridad y sus producciones deberían ser consultadas con el acuerdo. Y bueno, una serie de hechos pasaron, bueno, para que al fin España tenga su independencia. No, digamos, España no, para que al fin México tenga su independencia, ¿no? Ya que la Junta Suprema Central decidió disolverse el 29 de enero de 1810 para formar el Consejo de Regencia de España e Indias, con 5 de sus miembros, ¿no? No, porque había de todo, pues, ¿no? Para que al fin, cuando se inició la guerra, pues, ¿no?, corresponde al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Descubiertos por los españoles, los emperadores de Querétaro no tuvieron que afrontar. No, a ver, descubierto por los españoles, los conquistadores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha anticipada a la planeada originalmente. Los miembros de la conspiración se hallaban sin una base de apoyo en ese momento, por lo que Hidalgo tuvo que convocar al pueblo de Dolores a sublevarse en contra de las autoridades españolas el 16 de septiembre de 1810. ¿No? A ver, los sublevados tuvieron que huir hacia el norte, donde esperaban encontrar el apoyo de las provincias de esa región. Una vez arrestados, fueron enviados a Chihuahua. Y bueno, creo que se va a acabar el tiempo. Pueden ingresar con el mismo link, ¿ya? Con el mismo link vuelven a ingresar nada más.